Sí. Bueno, pues muy positiva. En primer lugar, yo creo que lo que procede es agradecer a todos los grupos municipales, a la alcaldía, que hayan querido apoyar el business plan de lo que es la recuperación de la ciudad del artista fallero. Porque es que si no actuábamos, como se dijo en el DAFO, iba a desaparecer en 10 años. Entonces hay una propuesta muy ambiciosa y es convertirlo en la ciudad de la artesanía. Es una cuestión muy importante, es una cuestión de Estado municipal, porque afecta obviamente a las fallas, pero afecta a la cultura, afecta al turismo, afecta a los barrios, afecta a todos los valencianos, y que hayamos sido capaces de sentarnos todos los grupos municipales y firmarlo en favor de los valencianos y de las valencianas, y en concreto de nuestros artesanos y de nuestra cultura y tradiciones, pues me parece que es un día histórico para la ciudad de Valencia. No sé cuántas veces anteriormente se habían sentado en una mesa a firmar un acuerdo todos los grupos municipales como hoy, pero hemos sido capaces de eso, hemos sido capaces de poner al lado, a un costado, nuestras diferencias y pensar todos en positivo por Valencia. Y me parece que esto es muy importante. Aquí tenemos a nuestros artistas, lo importante es que los jóvenes quieran seguir el ejemplo. Y lo más fundamental de todo, para desarrollar cualquier sector o cualquier industria, hace falta un clúster, un espacio físico donde el talento se pueda concentrar y se pueda desarrollar. Y ya lo tenemos en Valencia. Es que si no existiera la ciudad del artista fallero, habría que crearlo. Saldría alguien y diría, vamos a crear una ciudad para los artistas falleros. Pues ya la tenemos. Lo que tenemos que hacer es que no desaparezca. Lo que tenemos que hacer es internacionalizarla. Y lo que tenemos que hacer es ampliar lo que es el modelo, y que además de artistas para fallas se amplíe el concepto de la artesanía. Y todo el talento de la artesanía y de la cultura se pueda concentrar en la zona. Hay 10 medidas muy sencillas para que se puedan ir desarrollando. Acaba en una un poco más ambiciosa, que es el desarrollo urbano de la zona, pero vamos, hay tiempo para poderlo aprovechar. Estamos en el 2016, tenemos la oportunidad de que la UNESCO nos declare patrimonio mundial. Tenemos el centenario de la Batalla de Flores, los 150 años, 75 años, hacéis como gremio. El 2016, señores, tiene que ser nuestro año, tenemos que aprovecharlo. Y hemos cerrado el 2015 con este acuerdo, y nos va a permitir desde el día 1 de enero del 2016 trabajar por y para Valencia.